Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este encuentro cotidiano, este encuentro de la palabra de Dios con nosotros que nos ilumina, que es luz en nuestro camino, que es una palabra que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos como seres humanos, porque el misterio de nosotros como seres humanos se ilumina, se esclarece cuando lo confrontamos con el misterio de Dios, con esa palabra de Dios. Por eso este encuentro es tan importante, porque aquí nos conocemos a nosotros mismos, conocemos quién es Dios y lo que quiere Dios, y vamos confrontando para ver nuestras virtudes, cualidades, cosas buenas, nuestros defectos, debilidades, cosas negativas, y así vamos creciendo día a día. Es lo que nos proponemos, es lo que buscamos en este espacio de compartir la palabra. Hoy, en este lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, continuamos en la primera lectura con este ciclo de Elías que mencionábamos la semana pasada. Me río porque ahí tengo un amigo que me sigue, que me bromea, dice: ¿estamos en el ciclo de Elías? Pues sí, estamos en el ciclo de Elías y prontito empezamos el ciclo de Eliseo. Elías es un profeta que, como dijimos, va mostrándonos, por un lado, la primacía de Dios, Dios que es el primero, el único Dios verdadero. Lo escuchábamos la semana pasada con todas las historias de la lucha contra los profetas de Baal, con la experiencia que tiene él en la cueva, etc. Y también otra realidad es que la profecía es algo que se cumple. Que cuando el profeta habla de parte de Dios, esa palabra de Dios se cumple. Y estas dos realidades están constantemente en la vida del profeta Elías. Hoy no aparece el profeta, aparecerá en la lectura de mañana, pero hoy nos pondrá la lectura en el contexto. Estamos en el primer libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16, esos primeros 16 versículos, que nos va a mostrar cómo la maldad humana, movida por dos defectos, al menos que uno puede percibir a primera impresión. Uno, el capricho. Tenemos a un rey, el rey Ahab, encaprichado con un terreno, con un territorio, con unas tierras que él quiere adquirir para sí. Y lo vemos actuando incluso como un niño. Tú ves esa primera lectura y dices: pero ¿en serio? Como dicen los jóvenes, ¿en serio él se pone con esa? Como no se le concede aquello en lo que él está encaprichado, se llora, se lamenta, no quiere comer. Por otro lado, vemos su egoísmo, solo piensa en mí. No le interesa que la otra persona lo necesitaba y era suyo. No solamente suyo porque necesitaba la tierra, sino porque tenía un significado profundo. Esta es la tierra de mis antepasados. Junto con el egoísmo, no pensar en el otro, el capricho, quererlo todo para mí, se mezcla entonces la maldad de su esposa Jezabel, que maquina y hace toda una estrategia malvada para poder cumplir con el capricho de su esposo. Y en esta estrategia malvada no solamente peca ella, peca él, sino que mete en el pecado al pueblo completo. Y esta es la gravedad de la primera lectura de hoy, que lo escucharemos entonces mañana a Elías reclamarlo, denunciarlo, acusarlo de parte de Dios. Cómo nuestros pecados no simplemente nos afectan a nosotros, sino que también tienen una dimensión social. Involucramos a otras personas, metemos a otras personas, mentimos, engañamos, coaccionamos y hacemos tantas cosas cuando la maldad se ha metido en nuestro corazón, cuando se nos ha dañado nuestra capacidad para relacionarme con el otro, para desear el bien, para buscar el bien. Por eso necesitamos que el Señor vaya sanando ese corazón. No miremos esta lectura simplemente para acusar un rey y su esposa en la antigüedad. Como decíamos al comienzo, que nos sirvan para examinar nuestra propia vida, porque también nosotros somos en ocasiones caprichosos, egoístas, hacemos estrategias para obtener lo que tenemos, aunque perjudiquemos a otras personas e involucremos en la maldad a otros, hasta en lo más simple. Mentimos para los asuntos gubernamentales y luego le decimos a nuestros hijos que nos apoyen en esa mentira. Somos igual que la reina Jezabel. Somos igual que este rey Ahab. Así que, y eso por poner un ejemplo nada más, no es que esté denunciando o acusando directamente a alguien, pero para que veamos, ¿verdad?, cómo a veces nuestras acciones
nos llevan a veces al pecado, no solo nosotros, sino que involucramos a otros. Por otro lado, tenemos también, unido a este texto, el Salmo 5, que es el salmo que nos presenta la liturgia de hoy. Es un salmo en el que presenta la relación de Dios, la visión de Dios, no solamente porque escucha al que pasa sufrimiento, como Nabot en la primera lectura, sino también porque es un Dios justo. Es un Dios al que no se le puede engañar. Dios todo lo ve. Y esto no tengamos miedo, no es para que pensemos que Dios es vengativo, sino para que lo veamos como una realidad en nuestra vida. De Dios no nos podemos esconder. Te podrás esconder de tu jefe, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus vecinos. Podrás engañar a quien estés pretendiendo engañar con las acciones. Me incluyo yo, podremos engañar a quien creemos que estamos engañando, pero de Dios no nos podemos esconder. El Señor escucha, el Señor ve, el Señor responde, el Señor socorre, sí, al que se presenta humildemente ante Él, pero también se fija en el malvado, como lo dice ahí. Dice, tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Así que eso lo tengamos presente para poder vivir el santo temor de Dios, que no es miedo al castigo, sino un temor, sino una precaución, un cuidado de no perder esa gracia de Dios que tenemos. Y es lo que Jesucristo está llevando a sus discípulos, porque en este mundo tan violento, donde se respira y se vive tanta violencia, tenemos que hoy escuchar al Señor para poder descubrir un camino distinto. Hoy el Evangelio está llegando casi a su punto culminante en esta parte del discurso del Sermón de la Montaña, que es la primera parte, que es la parte que se refiere a la ley antigua y sus actualizaciones. Hoy tenemos un mandato que aparece en la antigüedad. Estamos en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Habla del famoso ojo por ojo, diente por diente, que aparece en el 1700 a.C. en unos textos paganos, conocido como el Código de Hammurabi, pero también aparece en el libro del Éxodo y también aparecerá en otros textos fuera del contexto religioso judío. Es una ley que en la antigüedad fue un gran avance en lo que se conoce como la justicia distributiva, porque vencía lo que era la injusta venganza. Si a mí me mataron a un soldado en la guerra, yo iba a atacar a aquella nación para matarle a 500 soldados. La venganza, que no es justa, no es equitativa, sino que siempre busco hacerle mucho más daño del que me hicieron a mí. Eso todavía se ve hoy. Te puse simplemente un ejemplo de guerra, pero pasa también en nuestras situaciones. A veces alguien te ha hecho daño y uno en el fondo quiere que la pague 1000 veces peor. Me hiciste un mal, pero yo quiero que tú sufras 100 males. No solo para sentir esa venganza, sino para que experimentes y lo sufras muchas veces más. Ante esto, la ley del talión, que viene del latín talis, tal cual, o sea, buscaba esa equidad o ese ser proporcional la pena al delito. Comete un delito y luego hay que reparar ese delito, pues la reparación sería proporcional. Es lo que buscaba el ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, a Jesús eso no le basta. Jesús nos dirá en el Evangelio, no hagas frente al que te agravia. Habla de las relaciones individuales. Aquí no estamos hablando de naciones, de países, de guerra. Estamos hablando de la relación del individuo. Dice, no le hagas frente. Y luego te pone 4 ejemplos. Son 4 ejemplos, no pretenden ser absolutos y no pretenden ser literales. El ejemplo de la bofetada, el ejemplo del que te pone pleito por una túnica, el ejemplo del que te exige caminar, esto es un contexto militar, y de quien te pide, y del que te pide prestado. Son esos 4 ejemplos, el que pide prestado es el último. 4 ejemplos que nos vienen a mostrar que el cristiano no es simplemente el que hace las cosas correctamente, sino el que da más, el que da un extra. No simplemente se conforma con lo ordinario, sino que va a lo extraordinario. Seamos extraordinarios, seamos grandes, seamos como Jesús.
Lo digo, no es literal, porque a Jesús le dieron una bofetada que aparece en el Evangelio según San Juan capítulo 19. Entonces no fue que Jesús presentó la otra mejilla. No, le dieron una bofetada y exigió, pero no se vengó, no fue vengativo, porque la violencia no se apaga con más violencia. Es el camino que nos quiere mostrar el Señor. La violencia se acaba cuando alguien decide ser diferente. Que tú y yo decidamos ser distintos. Que no caigamos en esta ola de violencia que vive nuestro mundo, sino que imitemos y sigamos el ejemplo que nos pone Jesucristo. Que tengan un día hermoso, que el Señor les bendiga. Si te sirve esta palabra, puedes compartirla con tus amigos y deja tus comentarios que ya los estamos respondiendo. Que el Señor les bendiga.